Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Ay de mí, hipócrita, que te persignas! Católico tibio. Soy un católico tibio como casi todos los católicos que ahora existen en este mundo. Asisto a misa dominical, somos 300 personas y sin embargo la parroquia tiene 30.000 bautizados. De los 30.000, solamente 300 de ellos asistimos a la misa dominical de una manera muy miserable del punto de vista espiritual, dando voces, conversando, sin apagar el celular. No hay devoción, no hay fervor, no hay respeto y reverencia frente al sacramento del Santísimo Sacramento del altar. El otro día pude en la secretaría de la parroquia tener en mis manos el cuaderno de las donaciones de los que donamos en lo que se llama el Cali, que es la donación del 1%, el 1% como diezmo a la iglesia. Y éramos como 30. Y sin embargo, estoy viviendo un periodo de miseria espiritual sin ninguna consolación del espíritu, totalmente desolado, sin poder enhebrar oraciones, y a veces comienzo una oración vocal, una oración mental, una oración del corazón. Mental es una muy fea palabra, es una definición horrible. Mejor dicho, una oración cordial del corazón. No puedo. Es decir, incluso no puedo ni siquiera llegar a finalizar un Padre Nuestro, porque viene la distracción, porque el mundo y yo, como parte del mundo, y como yo podría decirme, lo primero, ¿qué soy yo? ¿Chileno en primer lugar? No. Lo primero, antes de mi nacionalidad, soy mi fe, soy católico. Y como católico puedo observar mi primera comunidad, que es la comunidad de los católicos. Después puedo observar la segunda comunidad, que es la comunidad de mi nación. Pero mi nación no merece la pena de ni siquiera expresar o dedicar un video a mi pobre nación. Y quizás a los hermanos argentinos que están en este momento siendo entregados al sionismo a través de su presidente. Los pobres hermanos peruanos que están en esa rotación de presidentes. Pero Perú siempre fue más conservador. Los pobres hermanos ecuatorianos, donde el presidente Noboa está instaurando el Palantir. Lo tuve que anotar porque es algo nuevo. El Palantir Palantir, que es un sistema de inteligencia artificial para poder controlar los puertos y los aeropuertos mediante toda la información de las personas. Estamos hablando de una inteligencia artificial que se está aplicando en la política para, en el fondo, destruir la soberanía profunda, íntima que pueda tener un pobrecito país como estos países hispanoamericanos, como es el pobre Colombia, como es la miserable y destruida Venezuela, destruida por ellos mismos, por los mismos venezolanos. No quiero entrar a, a despellejar a esa turba
de gentuza, como son los venezolanos. Y después todos los países de Centroamérica, el pobre México, esa miseria, esa destrucción de Cuba. Entonces, la pobre, la madre patria, la pobrecita madre patria, España, la España querida. Yo estuve viviendo 3 años en la España. Entonces, Europa, la Unión Europea, ¿qué es eso? Rusia, la pobre Rusia, que tuvo que sufrir 70 años de comunismo, que lo advirtió la Virgencita Santa en Fátima en el 1917, o sea, en el 1917 se destapó el mundo del mal. El demonio agarró una gran tajada del universo humano a través de la revolución bolchevique. Y ahí en esa, simultáneamente, de forma sincrónica, aparece María, nuestra Santísima Madre, en Fátima. Y comienza, dice, si no nos convertimos, si no consagramos a Rusia al Inmaculado Corazón de María, y ahí está Rusia, a punto de irse a la bancarrota. He tenido amigos que han vivido en Rusia y es una cosa espantosa lo que me ha contado este amigo que vivió en Rusia y soportó en Rusia. Hay una especie de Gestapo que controla todo, incluso la Iglesia ortodoxa, en las confesiones de los creyentes en la Iglesia ortodoxa, esos mismos sacerdotes están vinculados al poder estatal para perseguir la disidencia. O sea, Rusia está muy mal y la Unión Europea también. Y el mundo islámico, lo mejor del mundo islámico es Irán. Lo mejor es lo que están atacando. Lo mejor es el mundo chiita. Lo mejor del mundo islámico, porque lo otro, los países del Golfo, aliados de Estados Unidos, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, son lo peor. Es una hipocresía de estos sunitas. Y después nos vamos a China, que China parece tranquila, impasible. Ahí está con su poderío, como decía Confucio, el que tiene poder real es como una montaña. Y esa montaña por fuera es la brisa. Y hacia afuera ellos son brisa. Y hacia adentro son montaña. En cambio, Estados Unidos hacia afuera es montaña. Y hacia adentro, en su más íntimo ser, Estados Unidos es brisa. Es decir, es la debilidad en su corazón más profundo de Estados Unidos y hacia afuera es la montaña. O sea, la fortaleza hacia afuera. Tratando de disimular la tremenda debilidad interior. Escuchábamos todo el rato a este personaje que se me cayó porque yo lo quería a Donald Trump. Cuando salió yo no festejé, pero me dio alegría cuando salió. Sin embargo, todo el tiempo con estas declaraciones espantosas de querer destruir una nación completa, es decir, volver a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania fue devastada, completamente devastada. Y Japón fue devastado, no por las bombas atómicas. Las bombas atómicas fueron tiradas donde estaban los católicos, por el mundo protestante norteamericano. Seleccionaron esas ciudades no se bombardearon. Las otras ciudades se bombardearon con bombas incendiarias y murieron millones de japoneses.
O sea, Japón estaba devastado. Y quedaban dos ciudades, que era Hiroshima y Nagasaki, que eran dos ciudades donde estaba el católico japonés, que había sobrevivido 300 años de aislación. Su fe había sobrevivido a una cruel persecución de parte del gobierno de los... Hay una película que se me olvida el nombre, pero hay una película que muestra esto. Es muy interesante esa película. Se me olvida el nombre, se me olvida pero es famosa. Alguno que me ayude y lo manden en los comentarios. 300 años sin sacerdotes, sin sacerdocio. 300 años abandonados. Hasta que finalmente, en 1865, Estados Unidos bombardea Hiroshima con un capitán, una flota norteamericana, para que los japoneses se abrieran al mundo, definitivamente al comercio, y se abrieron de tal manera, tan inteligentemente, que enviaron a sus mejores cerebros a estudiar a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, a estudiar cómo era la máquina locomotora, qué era la ciencia, qué era la filosofía. O sea, incluso llegaron algunos con la filosofía de Schopenhauer, con la filosofía de Nietzsche, con la filosofía de Marx, etc. Todas las tendencias filosóficas fueron reflejadas ahí, pero no solamente la filosofía, también trajeron toda la tecnología. Y en un abrir y cerrar de ojos, en 15 años, Japón estaba completamente actualizado en la tecnología del telégrafo, de todo lo que era Occidente. Y ahí se desarrolla este imperio que nadie lo podía parar. Derrota a Rusia en el 1905, derrota a Rusia, al imperio ruso, toma Puerto Arturo, se expande por Manchuria y después ataca a China, etcétera, etcétera, y finalmente se enfrenta al imperio con el cual se tocó de forma imprudente y temeraria en la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor, y viene la tragedia de Japón. Pero estamos hablando que si Estados Unidos ataca a Irán de forma contundente, no sabemos cómo va a reaccionar China. Rusia tiene suficiente con su guerra. Ya lleva 4 años de un desgaste, más de 1 millón de bajas en heridos y en muertos. Ya no hay jóvenes que quieren ir a pelear. Bueno, en Ucrania es lo mismo. En Ucrania pasa lo mismo, con mucha corrupción. Ahora se va a sacar un crédito, o sea, una donación, no sé exactamente lo que es, 90.000 millones de euros de la Unión Europea, que estaban trabados por el presidente Erdogan, no, ¿cómo se llama? Con el presidente de Hungría. Estos 90.000 millones de dólares para mantener a Ucrania peleando. Y ganan metros, ganan kilómetros, o sea, han estado 5 años en una especie de posición de trinchera como era la Primera Guerra Mundial. Pero todo esto no hay por dónde agarrarse, porque yo decía, Estados Unidos, sí, de todas maneras, Estados Unidos era lo que teníamos. Estaba Trump ahí, agarró a Maduro y lo tomó, y de repente se manda Condoro, o nosotros en Chile decimos Condoro, pero en el fondo este desaguisado, esta torpeza de meterse con Irán, es decir, de obedecer a Netanyahu y a los planes sionistas. Yo mismo no puedo entrar a Estados Unidos, porque como en mi canal he hablado en contra del sionismo y en contra de la Israel como está configurada, porque yo no estoy enemigo de Israel como pudiera ser un Estado tolerante, como tiene que ser en ese lugar, tolerante con las 3 religiones. O sea, ese debe ser un lugar internacional donde los judíos son minoría,
o sea, no algo étnico y algo como es el sionismo, que nació como algo secular, algo ateo. Hay muchos judíos de la religión judía que están en contra del sionismo, porque el sionismo es una construcción del siglo XIX que es nacionalismo y que es racismo. Y el nacionalismo y el racismo unidos fueron un movimiento de finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde surgieron todos los fascismos. La tercera posición, la tercera vía. Esa tercera vía quedó desprestigiada por las defecaciones monstruosas que hizo el señor del bigote y los alemanes. A todo esto yo tengo todo un lado germánico en mi vida y en mi ser, que lo tengo reprimido, lo tengo censurado. Yo no hablo de eso. Yo podría leerles el cuento de Jorge Luis Borges, que es Deutsches Requiem, donde es Alemania, el Requiem a Alemania, porque Alemania ha ido muriendo en distintas fases. La primera fue la reforma protestante de Lutero. Después fue, bueno, vamos a la guerra de los 30 años, donde se destruyó toda Alemania y peleando el imperio, los franceses, siempre traicionando al catolicismo, los reyes franceses, aliándose con los protestantes. Estaba este gran guerrero, el rey de Suecia. Estaban los Augsburgo, los españoles, en esa época con España y Portugal unidas. Estaba los Austrias, de Austria, etcétera, peleando en ese lugar en Alemania, destruyendo Alemania por completo. Después vino el contagio de la ilustración en Alemania y finalmente lo que ellos desarrollaron, que era el idealismo alemán, que es el ser humano en contra del mundo, y el romanticismo como un hijo bastardo de la ilustración y de este idealismo alemán, este romanticismo dentro de la Alemania, y finalmente el imperio, el segundo Reich, el imperio, a partir de 1870. Y ese imperio es una bomba de detonación, y viene la Primera Guerra Mundial, y después la Segunda Guerra Mundial, y después fui a Alemania en mis viajes. Conocí la Alemania democrática, que se llamaba, que era la Alemania comunista, y la otra Alemania, y quedé desolado, decepcionado por lo que era aquello. Y yo padezco de mi germanidad, porque mi ser alemán es un ser que es obsesionado por el orden y la limpieza a niveles de perfección total. O sea, mi abuelita Ana, yo tengo la suerte de tener una abuelita Ana, como Jesús tenía una abuelita Ana, entonces eso lo encuentro lo más bello que hay. Y mi abuelita Ana decía, se limpia el inodoro a nivel de que tú podías meter un vaso y tomarte el agua del inodoro. O sea, a ese nivel de limpieza y de orden. Entonces, después, cuando estaba joven y soltero, podía tener en una pieza pieza con baño, una pieza de empleada con baño, en París, en 40 lugares que estuve. Estuve en distintos lugares recorriendo el mundo. Tenía todo mi lugar perfecto. Pero después me casé con una española, y la española era un desorden total. Y la familia de la española era un desorden total. España era un caos, y además una cantidad de alcoholismo. Llegaba ebria, a las 3 de la mañana ebria, incluso podía vomitar, pasada a alcohol. Una muchacha de 17 años que había comenzado a los 14 años a traficar
hachís. O sea, estábamos en lo que se llamaba el destape español. El destape español. Eso lo viví. Y después, casado, tengo 3 matrimonios y 3 convivencias, 6 mujeres. Pero siempre con el tema que tenía que entrar a hacer el aseo permanentemente, tenía que, además de generar plata para mantener la familia, tenía que estar permanentemente trabajando en el hogar para subsidiar la ineficiencia de la mujer hispana. Bueno, no sé a qué viene esto, pero es que el tema Pero, mira, llevo 20 minutos y todavía no llego al tema. Así estamos mal. Vámonos al tema. Ayer me informé que llegó al Vaticano una mujer que es obispa, o obispesa, o obispo, mejor dicho, de la iglesia anglicana. Se llama Sara Isabel. Y fue donde está la tumba de Pedro, que es abajo del baldaquín. El baldaquín son estas construcciones que están... El baldaquín son construcciones que están... ¿cómo lo describo? Bueno, consulten los que no saben al chat GPT o lo que quieran, ¿no? Al Google. Entonces, debajo del baldaquín está la tumba de Pedro y la de otros apóstoles, pero está la de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí bajó esta mujer con el beneplácito de obispos católicos, esta visita de una corriente que tiene 85 millones. A propósito, tengo 3 hijos que son anglicanos. Tengo 3 hijos anglicanos. Y usan este color. Entonces ella llegó con este color, que es como dice el Apocalipsis. La gran ramera llegó vestida de púrpura. Y esto es Sara, es decir, Sara, la esposa de Abraham, o sea, la anti-Sara, porque de Sara y de Abraham viene Isaac, viene Jacob y viene todo el pueblo judío, y del pueblo judío viene María, viene Isabel, y ella se llama Sara Isabel, y Isabel es la madre de Juan Bautista, que fue decapitado por defender el sagrado vínculo matrimonial y acusar a Herodes de que estaba en adulterio. Y la iglesia anglicana se fundó a partir de los caprichos de Enrique VIII por quererse casar con Ana Bolena en circunstancias que ya estaba casado con la española. Entonces, y hay un mártir ahí, hay un santo, el primero, que es Tomás Moro, quien entregó la cabeza, igual que Juan Bautista, decapitado por defender el sagrado vínculo que es inmortal, es decir, es perpetuo. No hay divorcio, por lo tanto, ella tiene un nombre que es Sara, la anti-Sara y la anti-Isabel, porque no solamente murió ¿cómo se llama Tomás Moro. No solamente murió Tomás Moro, sino que hubo una sucesión de genocidios de católicos en la Inglaterra protestante. Una sucesión de mártires, de miles de mártires, de monjes. Atacaban las abadías, y las abadías las convertían en abbey, o sea, en lugares era un latrocinio, o sea, robaban las abadías para dárselas a los amigos de Cromwell, el primer Cromwell, el que trabajaba con Enrique VIII, en la persecución del campesinado, porque los campesinos eran católicos porque estaban viviendo junto con las abadías benedictinas, cistercienses, trapenses, etc. Entonces ellos vivían en torno a la abadía y tenían una vida buena, pero en vez de
mataban a los monjes católicos y ponían encima a un noble protestante que los trataba pésimo. Y ahí se produjeron muchísimas muertes cruelísimas de parte de estos protestantes contra los católicos. Y esta mujer, que es una anti-obispa y anti-todo, que viene de los anglicanos, que son una corriente que ha terminado siendo una corriente sumamente liberal. Lo conozco porque yo he ido a los cultos anglicanos. Son de una interpretación liberalísima. Y haya estado con las bendiciones de parejas homosexuales, bla, bla, bla. Y entonces tenemos una profanación. Se produjo una profanación, que es la tercera grave. Porque el año pasado, en el 2025, el 6 de septiembre, se produjo otra profanación, cuando llegó un colectivo LGTB de 2.000 personas e hicieron gestos obscenos y profanaron todo lo que es el Vaticano en la parte de arriba, no aquí como en este caso, que es peor porque es consentido por los obispos católicos y bajando a donde está la piedra, la piedra de la iglesia, que es la tumba de Pedro. Y existe otra profanación que fue la famosa Pachamama en octubre del año 19. Y inmediatamente saltó la liebre. ¿Por dónde saltó la liebre? En Chile, porque había habido un eclipse solar y aquí en Chile saltó con un estallido demoníaco en un país que se ha olvidado de Dios, en un país que le ha dado la espalda a Dios, en un país apóstata. Entonces, Chile, poseído por el demonio, en una fracción de su población, por lo menos, estamos hablando casi el 80% del país poseído por el demonio, porque así se dio reflejado en la votación, en el plebiscito. Los que estaban nublados, los que estaban infestados demoníacamente, era el 78% de la población chilena. Saltó en este portal energético, porque Chile es un portal dimensional, energético, sobrenatural y preternatural. Y si nosotros no lo cuidamos, estamos por aquí entra el demonio hacia Hispanoamérica. Que Chile es el Israel. Y si el Israel de Hispanoamérica es Chile, y si el Israel se niega a Dios, como cuando llegó nuestra Santísima Virgen a Peña Blanca y les pidió que rezaran el rosario, la gente que estaba ahí no sabía rezar el rosario y eran católicos. Y estaban junto con la aparición de la mismísima Virgen María. Y solamente un protestante que había sido católico les dijo: así se reza el rosario, Padre Nuestro y después 10 Ave Marías. Y nosotros rechazamos la jerarquía católica de la época, la conferencia episcopal, que estaba completamente obsesionada y absorta en el problema político. Y la Virgen María se aparece cuando comienzan las protestas tremendas, multitudinarias, en septiembre del año 80, en esa zona, en esa época, exactamente, no me acuerdo, pero en el año de 1983. La Virgen se aparece cuando estaba el gobierno militar, lo mismo que se apareció cuando estaba el gobierno de Francisco Franco en Garabandal. Y después, a 40 días de eso, de esa profanación de lo que se llamó la Pachamama, que unos quieren negar que no, que era la Virgen, que no, era la procesión de la Pachamama dentro del templo. Se produjo la pandemia. Estamos hablando que vino la pandemia, vino la guerra, y después de la guerra viene la hambruna. Porque después de la profanación
del 6 de septiembre de 2025, cuando entró el colectivo LGTB, se produjo la guerra que tenemos encima. Y esta guerra, que si terminara hoy, tendría efectos de recesión mundial. Si terminara hoy, tendría problemas de un 30% de los fertilizantes y un 30% del helio, o sea, se afectan los semiconductores y se afectan los fertilizantes para la... O sea, se aproxima una hambruna porque la guerra no ha terminado y no sabemos cómo va a seguir esta guerra. Trump está cansado, Trump quiere salir de ahí, pero está su orgullo. Y no solamente está su orgullo, sino que está también el mando supremo del lobby sionista que en Estados Unidos comenzó cuando mataron a Kennedy. Kennedy fue muerto y el que quedó a cargo del país fue Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson era fanático, era un miembro del lobby sionista. Y financió muchas cosas entregó uranio a Israel en ese momento. Y financió mucho. Es decir, desde ahí comienza ya a ser cooptada la gran potencia norteamericana por el sionismo de forma ya definitiva. Y por otro lado está el tema de Epstein, que era un agente sionista que se dedicaba a las perversiones. Hablaba con un joven que me vino a ver, me vino a visitar, tuve una semana con él, y me contaba que las muchachas de ahora, chilenas, y yo creo que argentinas lo mismo, y uruguayas lo mismo, es decir, la mitad, me dijo que por lo menos la mitad de las jovencitas veinteañeras ya tienen en su vida la experiencia del aborto. En circunstancias que en mi época era un 10%, eran casos marginales. Esto se ha masificado. Es decir, la ofrenda a Moloch, la ofrenda a Baal, que está sediento de sangre humana, cómo se le da satisfacción a esos demonios a través del multitudinario, a través de millones de abortos a través del mundo. Millones de abortos. Y los jóvenes metidos en la pornografía, lo cual yo nunca lo he entendido, porque yo tengo en mi vida máximo, no creo que supere las 10 horas, perdón, las 5 horas. 5 horas. No fue un lapsus lo de las 10, es verdad que fueron 5, no más. ¿Por qué? Porque he tenido algunas veces, me he metido en la pornografía para poder entender de qué se trata. No me he metido de forma morbosa, me he metido de forma investigativa, académica, contemplar, observar, analizar. Y para mí me ha resultado sumamente fome, aburrido, la pornografía sumamente aburrida, yo no sé por qué tiene tanto gancho. Eso te demuestra a ti la vacuidad, el vacío y la infestación demoníaca que tiene la juventud. Yo recuerdo, tenía 13 años y un compañero de curso me mostró una revista pornográfica, la vi, me quedé bien choqueado, tenía 13 años, quedé choqueado, era una revista en colores, no me gustó. Después en el colegio venían unos con las revistas, yo las agarraba y las rompía, y eran los matones del colegio, entonces yo llegaba y me decía, esto es el pecado, entonces rompía la revista pornográfica y los tipos eran los matones que los echaron por pelear, porque le pegaban a todo el mundo, y no me pegaron, porque quedaron asustados, dijeron, ¿quién es este que tiene la osadía de romper nuestra revista pornográfica? Entonces, después ya cuando me fui a París, porque en Chile no había cine, entonces en París, cuando estaba en París, vi una película de 2 lesbianas haciendo el amor, y eso me gustó, porque no salía el hombre, eran 2 mujeres lesbianas japonesas haciendo el amor
como ellas la hacen, así, de manera muy sensual, muy fina. Y esa es la única cosa que me ha gustado y que disfruté. Después, como les digo, no tengo más de 5 horas en esto. Entonces yo digo, ¿cómo pueden meterse horas en eso? ¿Cómo puede ser que estén jóvenes ideando, cada vez más jóvenes, ideando suicidios y al final los concreten? O sea, hay una cantidad de intentos de suicidio en mujeres y una cantidad de suicidios concretados, porque el hombre concreta el suicidio, en jóvenes en todas partes. O sea, estamos hablando de civilizaciones como perfectas, con comillas, como es Corea del Sur, como es Estados Unidos, como misma China. O sea, la juventud hiperexigida, por un lado, académicamente, llegan después a trabajar y están con la espada de Damocles de lo que viene, que es la inteligencia artificial. No pueden obtener una casa como antes uno podía obtener más fácilmente una vivienda. Y todo esto hay un reloj, que es el reloj de la Iglesia Católica, que es el pueblo de Dios, que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la Iglesia Católica falló en el año 19 con esto de la Pachamama, vino la pandemia. Después falló nuevamente por no haber hecho un acto de, ¿cómo se llama?, frente al sacrilegio, hacer un acto de reparación. No se hizo a esta invasión de la comunidad LGTB. En el 6 de septiembre del 2025 se genera esta guerra porque la iglesia es el reflejo de lo que está pasando, o mejor dicho, es como la pila, es la pila nuclear, es el reactor nuclear. Cuando muchas veces gente dice, pero ¿cómo es posible que las monjas no solamente entren, hagan voto de castidad, de pobreza y de obediencia, sino que hagan algunas un voto de no salir de su monasterio, de su lugar, y estén ahí encerradas toda su vida en oración? Son un reactor nuclear. Esas pocas personas consagradas a Dios que están en constante oración son una generación de energía espiritual y de protección espiritual. Hay que entender que esos jesuitas que estaban en Hiroshima, en el pleno Hiroshima, estaban rezando el rosario y quedó intacto el lugar. En circunstancias que fuera del lugar donde estaban los jesuitas fue la devastación más absoluta, con 1.000.000 de grados Celsius por la bomba que tiraron los norteamericanos. Los lindos norteamericanos. Hay que ver nomás al señor Pitt, que entra como aquí vengo yo, soy el macanú, me creo la muerte. O sea, me creo la muerte, sí, exactamente, literalmente. El ministro de guerra de Trump. Y Truman cuando se encontró con el Oppenheimer, el que hizo la bomba atómica, tuvo una entrevista con Truman y le dijo, pucha, esto no deberíamos haberlo hecho. Estaba con sentimientos de culpa tremendo el pobre hombre, el Oppenheimer, que era judío y comunista. Y Truman le dice, si yo la bomba la boté, la tiré yo. O sea, Truman se responsabiliza por el tirar la bomba atómica. Se nos olvida Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki. Y están los testimonios. Yo he leído un libro donde están los testimonios de no me acuerdo, pero eran como 30 personajes. Uno que estaba en el campo lejos de Hiroshima y que era doctor, era médico, un japonés. Y ve este hongo, ve esta explosión desde la casa de campo que estaba con su madre y dice, bueno, y bajó a atender a la gente. Y la gente estaba sin piel, o sea, la piel quemada, con los órganos a la vista y vivos. Y estaba ese río pequeño, un río de aguas transparentes que había en Hiroshima, estaba lleno de gente tratando de que en el agua fría quitarse la quemazón, pero estaban muriendo de una muerte
horrorosa. Los horrores del siglo XX. Yo los leía leyendo el Mercurio, me acuerdo del año 79. El año 79 fue la revolución iraní. El Shah de Irán no era un tipo bueno, era un tipo que disparaba y torturaba, terrible. Vino la revolución nicaragüense y vino la invasión de los vietnamitas a los de Camboya y salió a la luz todo lo que había sido aquella Camboya, que en el año 75, cuando los vietnamitas derrotan definitivamente los norvietnamitas al mando de Ho Chi Minh, derrotan en una guerra relámpago a los survietnamitas que ya no estaban con el apoyo de Estados Unidos porque Estados Unidos se había retirado, y toman Saigón y la gente lo veía yo en la televisión, la gente se abalanzaba a los helicópteros norteamericanos en la embajada norteamericana de Saigón. Iban los vietnamitas que habían sido leales a Estados Unidos y leales a la República de Saigón, que era una república conservadora, para deteniendo a esta marea roja de los comunistas. Esta pobre gente se agarraba cayendo desde el aire. O sea, los helicópteros iban a más no poder de gente y gente colgando. Y en ese momento, en Camboya, que todo esto había sido de los franceses, había estado en Dien Bien Phu, fueron derrotados los franceses tenían Laos, Camboya y Vietnam. Estos tres países eran lo que era la Indochina. Y esta Indochina fue finalmente cedida. Hitler les dijo a los japoneses, ocúpenla, y lo ocuparon los japoneses, pero antes eran de los franceses, que los franceses, siendo católicos, tienen un karma muy grande porque siempre se aliaron con los musulmanes para luchar contra los católicos, se aliaron con los protestantes para luchar contra los católicos, y se aliaron en este momento, y fueron muy pésimos colonizadores, al mismo estilo que los holandeses en la Indonesia, que los ingleses en la India y en Norteamérica, o sea, al mismo estilo. Los franceses siendo católicos. Por eso que la única civilización bondadosa de la historia de la humanidad, de toda la historia de la humanidad, es España. El Imperio Español es el único imperio, gracias a Isabel la Católica y Fernando el Católico, y gracias a Carlos V o Carlos I, gracias a Felipe II, a Felipe III, a Felipe IV y a Carlos II. Gracias a ellos ha sido la civilización más bondadosa y totalmente diferenciada de las otras. Bueno, y ahí en Indochina estaba la guerrilla dirigida por los maoístas apoyados por China, porque China todavía era maoísta, todavía estaba Mao en el poder. Y había ejercido Mao todo lo que era la revolución cultural, donde murieron millones. Y antes de la revolución cultural, Mao había tenido todo lo que fue el gran salto adelante, que fue el gran salto atrás, que era iniciar la industria pesada con la siderurgia, donde ahí había cuotas de poder, cuotas de rendimiento que tenían que los comisarios del Partido Comunista, a las órdenes de Mao, tenían que rendir una cantidad de hierro para generar un acero, que al final fue un acero de muy mala calidad, que no servía para nada, pero tenían que pescar las herramientas agrícolas y meterlas en el horno para fundirlas y hacer el acero, y ahí vino la gran hambruna y murieron, se calcula, entre 60 y 100 millones de personas. Y después vino la Revolución Cultural, en la década del 60. Y estaba la banda de los Cuatro con la viuda, después fue la viuda, la esposa de... Y estos mismos estaban en Camboya, haciendo una guerrilla camboyana. Y era una guerra civil de años. Y de repente, la gente en Phnom Penh,
que es la capital de Camboya, estaban alegres porque se acabó la guerra, porque ganaron los comunistas y porque vamos a tener tranquilidad, paz y prosperidad. Y llegaron los comunistas y dijeron, todas las personas que están aquí adentro, en esta capital, 1,5 millones de personas, fuera. Y sacaron a todos, los profesores, los catedráticos de universidad, los doctores, los médicos, los arquitectos, los abogados, todos fuera. Los técnicos, los obreros, las fábricas, se suprimen las fábricas, se suprimen los automóviles, se suprime todo. Y tienen que ir fuera y de las otras ciudades de Camboya también, al campo, a campos de concentración donde esta gente de la ciudad tenía que trabajar el campo. Pero antes tenía que escribir, cada uno tenía que escribir su historia, su biografía, y eran leídas por los comisarios del partido cada una de las biografías. Si en una de las biografías salía que tú habías trabajado con el antiguo gobierno, eras eliminado. Pero no eras eliminado con un balazo en la nuca, ni un balazo en la frente. Eras eliminado a mazazo, con un mazazo de fierro. Los eliminaban así, ¡fa!, en la nuca, mazazo. O si no, con una ¿cómo se llama esto? Una bolsa de plástico, los ahogaban, etc. Crueldades infinitas. Crueldades infinitas. Y esperó Pol Pot con sus jemeres rojos, los jemeres rojos, porque antes eran una historia en Camboya, los jemeres eran como reyes antiguos, ahora eran los jemeres rojos, con Pol Pot a la cabeza. De 8 millones de habitantes que tenía Camboya, eliminaron al cuarto, o sea, el 25% de la población. 2 millones fueron eliminados. Y finalmente, como la cosecha no fue buena, Pol Pot dijo, aquí esto es sabotaje de la producción de parte de la gente que vino de la ciudad, que no habían sido eliminados porque eran gente que era igualitaria. Los que eran muy altos los eliminaban por altos. Los que eran artistas los eliminaban por artistas, aunque eran comunistas. Eran artistas comunistas. Hacían teatro comunista, pero como no eran de la línea comunista que ellos querían, los eliminaban. El que tenía gafas era eliminado porque las gafas significaban ser posibilidad de que fuera un intelectual. Todos del mismo tamaño, de la misma estatura. Y había gente de la ciudad que había sobrevivido a la matanza de todos los que eran los llamados burgueses capitalistas. Y estos tenían sus biografías, los cogieron y los eliminaron. Y finalmente vino el segundo año de cosecha, el año 77, por ahí, y en ese año 77 también hubo una pésima cosecha de arroz, porque lo único que hacían era arroz, y entonces Pol Pot dijo, aquí están infiltrados en mi propia guardia, empezó a matar a su propia gente, a los que habían hecho todos estos crímenes que eran fáciles, tenían una facilidad para matar gente y para torturar y para hacer lo peor que nos podamos imaginar. Y empezó a matar a ellos mismos con otra oleada de milicianos que eran más jóvenes. Incluso había algunos de 10 años, entre 10 y 20 años. Y ahí muchos de estos se quedaron haciendo resistencia en la frontera con Vietnam, y ahí vino una actitud temeraria, osada, de parte de este megalómano y genocida, el más grande genocida de la humanidad desde el punto de vista per cápita, porque de 8 millones eliminó un 25% de esos 8 millones. Y claro, si lo comparamos con Mao Zedong, no era el 25%, quizás era un 10%. Hitler mató en los judíos un 10% de los judíos. En Ruanda, el genocidio de Ruanda también fue un 10%, pero aquí estamos hablando de un 25%, o sea, el más grande genocida que salió ileso. Bueno, y se le ocurre atacar en el año 79, ataca a
Vietnam, y Vietnam contraataca e invade todo. Y ahí sale a la luz todos estos crímenes. Y China, apoyando a Camboya, ataca por el norte, ataca a Vietnam. Y se produce una guerra entre China y Vietnam. Y los chinos no se la pudieron. No se la pudieron porque los vietnamitas eran tremendos. Ya venían de haber peleado contra los japoneses, de haber peleado contra los franceses, expulsándolos, de haber peleado contra los norteamericanos y contra Vietnam del Sur, de haber peleado contra los camboyanos, y ahí estaban peleando contra los chinos. O sea, eran tropas veteranas de guerra. Bueno, esto no sé qué vino todo esto. Este video. Las profanaciones, la mediocridad, la miseria espiritual. Por favor, estamos inmersos en el pantalleo, en las redes sociales. Solamente ocupemos las redes sociales para algo que te eleve, que te dé un conocimiento. Pero incluso así, San Ignacio de Loyola dice, no al mucho saber o conocer harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar las cosas interiormente. Pero estamos rodeados de gente que está matando el tiempo. Lo único que tenemos es el tiempo. Ayer vino una visita de no son un matrimonio, ellos son, por ejemplo, imagínate una mujer que estuvo 48 años casada y de repente le viene la idea de vivir su primavera en los últimos tiempos. Estamos hablando de 73 años de edad y se junta con un hombre que ellos se habían conocido a los 14, pololearon un poco, se perdieron en la vida y se reencontraron. Bonita historia, pero resulta que yo me di cuenta cómo se perdía el tiempo. Cómo la gente pierde el tiempo. Esos que andan en esos cruceros por el Caribe, cruceros por el Báltico, cruceros, qué sé yo, están metidos en un tremendo barco gigante, lleno de distracciones y de huequedades, de vacíos, de frivolidades, de fruslerías. Tienen que andar botando y quemando en un casino, jugando en un casino, botando el tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Y andan viajando, y andan viviendo antes de morirse, andan viviendo el romanticismo. El romanticismo. En circunstancias que estamos viviendo los últimos tiempos, y estamos viviendo el romanticismo, el viaje, el placer, el hedonismo. Pásalo bien. Porque me dijo la señora, ¿qué mejor que hacer esto antes de morir? Pues claro, ella calcula, tiene por lo menos 10 años más, unos 10 años de salud antes de los 80 y tantos, o los 90, que comienza la complicación del cuerpo, del organismo. Tienes 10 o 15 años para disfrutar la vida. Mira, en circunstancias que a mí me viene una sensación de que estoy perdiendo mi vida, y necesito recuperar mi tiempo para Dios. Eso, bendiciones, viva Cristo Rey.